puerta del cielo, dice su palabra, que podamos gozarlo porque un día más estamos de fiesta con el Señor. Ayer estuvimos allá, ¿cierto?, en esa campaña en Coligüe, hoy en la mañana también andábamos en la calle predicando un ratito y ahora estamos acá, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Sabemos, ¿cierto?, que nosotros más vale un día dentro de su casa que 1000 fuera de ella. Así que Dios bendiga a cada uno de los hermanos que hemos podido llegar, como así también desearle las más ricas bendiciones a nuestros hermanos que no han podido venir por una u otra razón, porque a veces también se enferma nuestro cuerpo carnal, ¿cierto? Y no podemos llegar. Así que Dios bendice al coro, ¿cierto?, con la primera alabanza que tenga preparada. Amén. Himno 408.
nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya todo dejé por andar en la luz. Que Dios los ayude, que Dios los bendiga a cada uno de nosotros a poder dejar, cierto, ese viejo hombre ahí atrás, porque ahora ya andamos en la luz, cierto, que Dios los ayude, poder despojarlo quizás de esos pecaditos regalones que muchas veces quedan en nuestro interior, que a simple vista nosotros no nos podemos dar cuenta, pero a Dios no le podemos engañar. Que Dios los ayude a ser cada día un mejor hermano, un mejor papá, un mejor primo, un mejor familiar, un mejor vecino, ¿cierto? Que Dios los ayude, pero estamos en este camino, estamos en el camino de la perfección. Sabemos, ¿cierto?, que Dios viene a buscar un pueblo sin mancha y sin arrugas. Y en eso estamos nosotros, ¿cierto?, despojándolo de todas aquellas cosas malas que pueden quedar en nuestras vidas. Solamente orar y pedirle al Señor, ¿cierto?, para que lo ayude a despojarlo de esas cosas. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a pasar a orar, vamos a pasar a presentarlos ante el Señor, tal cual como hemos llegado. Quizás falto, pecador, quizás con alguna dolencia, alguna tristeza, una enfermedad, pero el Señor tiene poder en esta mañana para poder, cierto, lavarlos, limpiarlos y poder también sanar nuestras heridas. Que Dios los ayude, que Dios los bendiga. Les invito a pasar a orar en nombre del Señor. Arrodillados estamos ante tu presencia, Padre, pidiéndote perdón primeramente si hemos fallado, hemos pecado, Dios mío. Sea usted en esta mañana con su pueblo, con su iglesia, lleno de amor, de misericordia, Padre. Te necesitamos, Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo descienda sobre su pueblo en esta tarde, en esta mañana, Dios mío. Queremos sentir tu caricia, queremos, Padre Celestial, oír de tu palabra. Si es de corrección o de bendición, de cualquier forma, Dios mío, necesitamos de ti, Dios mío, porque usted conoce cómo hemos llegado, Señor, faltos o pecadores o enfermos o tristes, Dios mío. Usted sea con cada uno de nuestros hermanos, Dios mío, representantes también de su familia, Dios mío, poder llevar bendición también a nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestros esposos, nuestras esposas, Padre. Sea usted, Señor, en esta mañana, Padre Celestial, tomando el servicio, tomando el dominio de este servicio, Señor, desde el principio hasta el final, Padre eterno. Sabemos y reconocemos, Dios mío, que sin usted nada somos. Bendiga, Señor, al coordinador, al predicador, bendiga al coro, bendiga a su pueblo, Señor, que se ha reunido esta mañana para poder alabar y bendecir su nombre, Dios mío, con libertad, porque usted un día, Señor, cuando derramó, Señor, su sangre en la cruz del Calvario, lo hizo libre, Dios mío, para poder alabar y bendecir su nombre. En esta hora, Padre, oramos y clamamos también por cierto nuestros hermanos que andan allá en la calle predicando su evangelio, para que usted también sea con cada uno de ellos, Dios mío, aquellos que están trabajando, aquellos, Señor, que están glorificando su nombre también en otros lugares, Padre eterno. Oramos por esta nación de Chile, oramos por el presidente, senadores, diputados y todos aquellos que van al frente, como también pedimos, Señor, por los carabineros, marineros y todos los que van, Señor, y que están dispuestos a poner el orden en esta nación, Padre eterno. Oramos y los presentamos también, Dios mío, para que usted sea con cada uno de ellos, cuidando y protegiéndolos en su trabajo, Dios mío, que muchas veces son arriesgados, Señor. Padre eterno, ¿qué más pedirle? Dios mío, si usted todo lo conoce, Señor, sea con cada uno de nosotros en esta hora, Dios mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios los siga bendiciendo, mis hermanos. Dios
Dios bendice al coro con la siguiente alabanza. Himno 28 del costado de los especiales. Rico soy. Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Parece que contemplo a mi Jesús. Gloria a Dios. Hijo soy del granero del Señor, del Señor. Oh, aleluya. Con la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, que se mueva nomás, mi Rey. Aleluya. Cuando quiera los cristales los rebosan, alabando al Señor con amor. De los que trabajaron y nunca se reposaron en los campos del Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Yo soy del granero del Señor, del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que Dios los siga bendiciendo, mis hermanos. La presencia del Señor se hace sentir en este lugar. Que Dios los siga bendiciendo en esta mañana, mis hermanos. Se hace la invitación.
edificación a los niñitos, a las niñitas, dirigentes de la escuela dominical. Amén. Gloria al Señor. Que Dios los siga bendiciendo. Para que puedan Aleluya, pasar los niñitos, ¿cierto? Aleluya, También mi a Dios. aprender de la palabra del Señor. Que Dios bendiga a cada uno de los niños para que vayan, ¿cierto?, a estudiar de la palabra. Que Dios está formando quizás a grandes profetas, predicadores, obispos, pastores en nuestro niños, mi hermano. Es por eso la importancia que tiene que podamos irnos educando de chiquititos en estos caminos. Que Dios nos siga bendiciendo. Dios les bendiga a todos por allá. nuestra Un hermana abrazo para todos. secretaria, ¿cierto?, para que vea las peticiones. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Todo bien? Hermano Fenel. Gloria a Dios. Aleluya, mi Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Dios nos bendiga mucho más y más en esta hermosa mañana. Vamos a dar lectura al libro de peticiones, que ya, bueno, ya está acabando el mes con la ayuda del Señor, pero hay muchas peticiones y hay mucha necesidad. Amén. Vamos a estar pasando a nuestro hermano Gastón González para que ore por ella. Amén. Una vez leída. Aleluya. Mientras yo voy leyendo, mis hermanos, ustedes van diciendo amén. Oración por nuestro obispo Ernesto Contreras, esposo y congregación de Cauquenes. Amén. Oración por nuestro pastor Julio, esposa, familia y congregación de Chillán. Amén. Oración por nuestro pastor Elder, esposa, Gloria a Dios. familia y congregación de Quilicura. Así sea, Dios. Oración por el Señor. cuerpo de oficiales, guías de locales y jefes de grupo. Amén. Oración por evangelismo a personas en situación de calle del día domingo a cargo del hermano Jackson y familia. Amén. Amén. Oración por nuestras autoridades de nuestro país, presidentes, senadores, diputados, alcaldes, gobernadores, carabineros de Chile, Fuerzas Armadas, PDI y Gendarmería. Amén. Amén. Oración por el pueblo de Israel. Amén. Oración por nuestros hermanos gedeones, evangelistas y misioneros. Amén, sí, Amén. Señor. Oración por los matrimonios. Amén. Oración por los niños. Oración por nuestra hermana Alicia, enhorabuena por salud. Amén. Amén. Oración por el hermano Miguel Ferrada y familia por fortaleza. Amén. Amén. Oración por Angélica Rivas por trasplante de pulmón. Amén. Amén. Oración por José Ignacio Miranda por liberación. Amén. Amén. Oración por salud por el hermano Eliezer Arevalo Rivero. Amén. Amén. Señor. Oración por Daniel Reyes por salud. Amén. Amén. Oración por Gerardo Cid por trámite personal. Señor. Amén. Oración por Nicor Solís de Quirihue por salud. Amén. Amén. Oración por Javier Toro y familia por liberación. Dios. Amén. Oración por hermana Patricia de Cauquenes por fortaleza espiritual. Amén. Amén. Oración por Antonio Lobos por sanidad y liberación. Amén. Amén. Oración por Marcela Andrea Gutiérrez por salud. Amén. Amén. Oración por Bernardo Salazar y Georgina Bravo, para que Dios tenga misericordia. Amén. Oración por José Noé Reyes por salud. Amén. Amén. Oración por Pamela por recuperación. Amén. Oración por Valeria Guaya por salud. Señor. Amén. Oración por Elvis Osorio por sanidad. Amén. Amén. Oración por Irma Leiva por restauración. Amén. Amén. Oración por la familia Morales Zapata por restauración. Amén. Amén. Oración por la hermana María por salud. Amén. Oración por Lucinda Márquez por salud. Amén. Amén. Ella es mamá del hermano Gabriel. Amén. Oración por la hermana Francisca por salud. Amén. Oración por restauración de los hermanos en su matrimonio de Jacqueline Muñoz y José Aguilera. Amén. Y Gabriel por sanidad. Amén. Estas serían todas las peticiones, mis hermanos. Vamos a invitar aquí a nuestro hermano Gastón para que ore por ellas. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mi hermano. Sí, Señor. Aleluya. Amado Señor Jesucristo, aquí estamos, mi Dios, delante de tu presencia, Señor. Sí, Señor. Mi Dios ha dado lectura
a la lista de peticiones, Señor, y hay tantas y diversas, Señor, peticiones que se hacen. Amado Señor, primeramente oramos por los líderes de la iglesia, por los pastores y sus familias. Amén. No sabemos, Señor, nosotros que no es una tarea fácil el guiar a un pueblo, Señor, y llevarlo hacia ti. Maravilloso Dios, yo te ruego, Señor, que los bendigas y que les uses para tu gloria, Señor, que les des luz y claridad. Cada día, Señor, que pasa, cada día que están frente a la congregación, pongas en ellos la gracia tuya, Señor, para que el pueblo pueda recibir y pueda entender, Señor, que no estamos en un camino que es cualquier camino, sino un camino que va, Señor, hacia el cielo, hacia la vida eterna. Bendígalos a ellos, Señor, a sus esposas, a sus hijos, a toda su simiente, Señor. Bendiga al obispo, Señor, en Cauquenes. Bendiga a ese anciano padre que ha trabajado toda una vida en el camino del Evangelio. En tu obra, Señor, ha servido. Ayúdale y dale la fuerza en estos tiempos, Señor, cuando ya los años han pasado y ha declinado, Dios mío, ya la salud, Señor, ya no es de las mejores. Pero ayúdale, Dios, en este día y bendice, Señor, su vida y su familia. Bendice a la congregación, Señor, allí. Padre maravilloso, oramos también, Señor, por aquellos que piden oración por restauración. Amén, mi Dios. Yo te ruego, Señor, que los toques y que los traigas a tu casa, Señor. Si quieren ser restaurados, aquí hay un lugar donde Dios los puede restaurar para tu gloria. Maravilloso Dios, aquellos que piden oración por enfermedades. Te ruego, Señor, en tu gran misericordia, que los mires con tus ojos maravillosos en esta hora, Señor. Y Dios puedas bendecir sus vidas. Señor, hay algunos que están en los hospitales, otros desahuciados, Señor, de la ciencia médica terrenal. Pero hay un Dios tan grande y tan poderoso, Señor, que no hay otro como Él. Sí, Señor. Y Dios que puede llegar aún a las salas de aislamiento, aquellos que están solos, que no los pueden visitar, aquellos que están en la droga, en el alcohol, aquellos que están alejados de la sociedad. Señor, bendícelos en este día, tócalos con tu poder, visítalos, Señor, para tu gloria. Maravilloso Dios, porque eres un Dios maravilloso que, Señor, así como usted murió por las almas allá en la cruz del Calvario, Señor, derrama tu sangre sobre ellos, tu sangre preciosa, Señor, y lávalos, límpialos, tráelos, Señor, y tócalos con tu poder, para que puedan conocer esta verdad tan grande. Bendice, Dios mío, todas las peticiones que hay, Señor, en esos cuadernos, otros que piden fortaleza, Señor. Dios mío, yo ruego, Padre, que también, Señor, toque sus corazones y que decidan, Señor, si te sirven a ti o no te sirven, Señor. Dios, que pone en sus corazones el deseo, el anhelo de servirte, Señor. Maravilloso Dios, yo te ruego que los toques, Padre, con tu Espíritu, antes que se haga tarde, Señor. Hazlos meditar en este día, Señor. Hazlos pensar, mi Dios. Tráeles a la mente si alguna vez te sirvieron, Señor, y las cosas lindas que vivieron, lo grande, Señor, que pasaron en este camino. Te ruego que les recuerdes, mi Dios, aquel que se extravió de tu camino, aquel que Dios se fue al mundo. Recuérdale en este día, Padre. Trae con tu poder, eres grande, Señor. Trae a la memoria esos días pasados, esos días de gloria, esos días, Señor, en que cantaban a tu nombre. ¿Cuántos fueron, Dios mío, coristas? ¿Cuántos predicadores? ¿Cuántos, Señor, que se alejaron de ti y hoy, Dios mío, están en el mundo, están sirviendo al diablo? Tráeles el recuerdo, Padre, a la mente, Señor. Trabaja en su mente, en sus corazones, para que puedan volver a ti, Señor. Mira, Dios mío, que la cuenta va a ser tan estrecha, la que cada uno de nosotros tendrá que dar. Dios mío, y aquel que ha provocado que alguien se vaya de la iglesia, Señor, míralo también, Padre, y ten misericordia, Señor, porque un alma, Dios mío, Señor, la sangre tuya fue derramada, Señor, por cada uno de ellos. Recuerda en sus corazones, trae a la memoria, Padre, así como trajiste, Señor, a la memoria de aquel rey, trae, Padre, a la memoria de ellos
los que vivieron, Señor, junto a ti. Den Tú eres misericordia, Padre. Ayuda a los predicadores de la iglesia, Señor. Tómalos, Dios, en tu mano. Trae revelación del Espíritu. Haz, Señor, que nuestras rodillas se doblen para buscar tu presencia, Señor. No, Dios mío, ya de aquí, de esta tierra, sino buscar de arriba, Padre. Buscar del cielo, mi bendito Dios. Amén. Señor amado, es el último tiempo. Trae palabra fresca a la iglesia, Señor. Palabra con unción, palabra con poder. Palabra como la que escribiste, Señor, en ese libro maravilloso. Oh Gloria a Dios Dios. mío, cuántos tergiversan tu palabra en este tiempo. Oramos también, Señor, para que, Dios mío, el pastor pueda tener, Señor, la sabiduría, el entendimiento y la autoridad que le has dado, Señor, para entregar los mensajes como Dios se los ha entregado a él por el Espíritu, Padre. Amén, Por Señor. eso, Señor, oramos por los pastores al comienzo. Señor, es una tarea ardua y difícil, Padre, pero con usted todo lo pueden, Señor, y todo lo podemos. Padre mío, Dios, tu iglesia en Señor. esta hora está aquí de rodillas, Señor, Gloria a pidiendo Dios. por una causa, por las enfermedades, Señor, tantos Amén. enfermos, Padre, pero Dios mío, a veces no nos queremos acercar a ti, Señor, solo queremos el favor tuyo para poder dejarte después, Señor. Bendito Dios, y usted los conoce tan bien. Oh, Gloria a santo Dios. Dios, mi alma te alaba, poderoso Dios. Obra, Dios mío, en aquel que es sincero de corazón, en aquel que ha pedido la oración y tiene el deseo de venir, Padre. Y usted lo conoce, Padre. Amén. Obre en ellos, Señor amado. Yo no voy a pedir que ores en los demás, sino en los que se acercan a ti con un corazón sincero, Señor. Gloria a Dios. Maravilloso Dios, tienes poder para abrazar a todos, pero usted sabe dónde va a hacer la obra en este día, Padre. Amén. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice, Dios, al corista en esta hora, Señor. Amén. Aquel que lleva la alabanza, Señor. Bendícelo, Dios, y tócalo, maravilloso Dios. Pone un corazón humilde, Señor. Pone gracia, Señor, en sus vidas. Pone temor más que todas las cosas, bendito Dios, Amén. en sus corazones, para que teman a tu nombre, Señor amado. Que Dios tiene una gran responsabilidad. A los coordinadores, Padre de la iglesia, al portero, al pasillero, Señor. Bendícelo en este día, Padre. Amén, amén. Que no sea un culto más. Que no, Señor amado, que estemos aquí por una obligación, sino porque tenemos, Dios mío, porque te amamos, Señor. Y porque deseamos un día estar contigo. Deseamos un día alcanzar aquel glorioso lugar. Bendice a tu iglesia. Amén. Bendice a los pueblos de la tierra. Aleluya. Bendice a las naciones. Bendice a tu pueblo Israel, Señor. Gloria a Dios. Cuánta destrucción, cuánta muerte, cuánto dolor, cuánta aflicción, Señor amado. Un pueblo, Dios mío, que ha sido alcanzado por la guerra. Aleluya. Lo que has permitido, Señor. Eso cuesta, Dios mío, volverle la espalda a Dios. Dios mío, la destrucción. Viene hambre, viene pestilencia, viene terror a esta tierra, Señor, amén. Que aquel que no se acerque a ti en este tiempo, oh bendito Dios, vendrán todas aquellas cosas sobre nuestra Bendito vida. Dios. Ayúdanos a estar apercibidos, Señor. Y bendice Amén. hacia todo tu pueblo. Bendice con sanidad, que con sanidad. Bendice con temor a que con temor, Señor. Dale Amén. sabiduría al que pide sabiduría. Pon Amén. gracia en el que le falta gracia, Señor. Oh Dios Alabado mío, sea Dios. pon, Señor, en todos y en cada uno de nosotros aquel amor del cielo en nuestros corazones, de que nos amemos unos a otros y a Amén. un pueblo diferente, Señor. Amén, mi Dios. Maravilloso, te damos las gracias, honramos tu nombre, te damos la gloria y la alabanza. Amén. Señor. Humildemente deseamos, Padre, que esos enfermos sean tocados, que esas vidas sean restauradas. Amén. Para la gloria de tu nombre. bendito Amén, Jesús. Señor. Gracias, Padre mío, por esto, Dios maravilloso, te damos las gracias y rogamos y dejando en tus manos esta humilde oración, Señor, que la hacemos, Dios mío, con nuestro corazón. Gloria a Dios. Dios, pidiendo y suplicando, rogando al Padre, al Hijo y al Espíritu Aleluya. Santo, sean obras hechas para la gloria de su nombre. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano, Dios bendiga esta oración, ¿cierto? Y Dios bendice al coro para que sigamos cantándole al Señor, ¿cierto? Para que se vaya preparando a nuestro hermano que va a ir con la palabra en esta tarde. Amén.
en esta mañana. ¿Podría entregar esto al pastor? ¿Podría entregar esto al pastor? Número 16 de la cartera. No tarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a nuestro hermano que está entregando su palabra. Señor, te bendiga grandemente en este día, mi hermano. Bueno, como siempre, para quien le habla, ¿cierto? Un motivo de orgullo y con la humildad, ¿cierto? De predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, porque es difícil, ¿cierto?, estar detrás de un púlpito
porque es algo serio, ¿cierto? Y no se habla, ¿cierto?, de cosas del mundo, problemas del sindicato, ni cosas así, aquí se habla de la palabra de Dios. Y, ¿cierto?, bueno, en este día, la palabra de Dios, ¿cierto?, les invito a que abra sus Biblias, ¿cierto? Y nos vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a irnos, ¿cierto?, al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1, desde el versículo 6 de la buena lectura hasta el versículo número 11. Amén. Bueno, una vez encontrada, ¿cierto?, la palabra, ¿cierto?, se va poniendo en pie, en señal de reverencia a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Voy a ayudar que estén clamando realmente, ¿cierto? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, desde el versículo 6 al número 11. Con su amén usted me confirma que la hay encontrado, ¿cierto? Y le vamos a dar lectura, ¿cierto?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice por título La Ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Señor Jesucristo, Padre Santo, bendito y alabado sea su nombre, mi Señor. Hasta ahora, Señor, le pido, Señor, de su misericordia, de su unción, Señor, para este siervo, Señor, que le toca predicar de su palabra en este día, mi Señor. Ponga oído presto, Señor, a cada hermano, Señor, congregado en este día, mi Señor, para escuchar de su palabra, mi Señor, en este día, que sea un perfume agradable para cada uno de nosotros, Señor, y sea gratificante para nuestras vidas. Se lo pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vemos que primeramente, cierto, que el libro de Lucas, Hechos de los Apóstoles, fue escrito por el evangelista Lucas. Cierto, él escribió igualmente todo el evangelio de Lucas, que él era, cierto, Lucas era médico de profesión. Y acompañó al apóstol Pablo, cierto, en todo el peregrinar, y hasta la muerte del apóstol Pablo, cierto, él permaneció con él, cierto, y reuniendo antecedentes, cierto, para confeccionar, cierto, lo que es el libro de Lucas, cierto, el evangelio, y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cierto, primero que todo, cierto, bueno, nos encontramos hoy día domingo, cierto, en donde un día domingo, cierto, nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, cierto, y donde se celebra, cierto, o se conmemora, cierto, la pasión de él, cierto, su muerte, crucifixión, cierto, y resurrección. Cierto, muchas veces, bueno, yo veía el otro día, conversaba con personas y con colegas, cierto, que se acuerdan del Señor para esta fecha nada más. Solamente los días viernes usted ve gente comprando en el mercado, los ve comprando peces y mariscos, y el resto del año, ¿qué pasa? ¿Se olvidan de nuestro Señor? Y el día domingo, si usted le preguntaba mucho, el día no tiene ni idea. Se acercaban ellos, ¿cierto? Bueno, a consultarme, igual, ¿cierto? Cuando ellos consultan, personas que son incrédulas,
que muchas veces no quieren, ¿cierto?, escuchar, igual ponen atención cuando uno le habla del Señor, ¿cierto? Y de la palabra, y quedan asombrados porque no, ellos piensan que la vida, ¿cierto?, de nuestro Señor son fábulas, son historias. Así que ellos igual, ¿cierto?, desde su incredulidad, ¿cierto?, nosotros tenemos igual, estamos llamados, ¿cierto?, a que ellos crean, que instruidos, ¿cierto?, a la palabra, ¿cierto?, y a lo que hizo nuestro Señor en vida aquí en la tierra. Amén. Bueno, antes de pasar, ¿cierto?, lo que netamente el mensaje, voy a hacer yo hice un estudio, ¿cierto?, con la hora, estuve averiguando, ¿cierto?, con las horas finales de nuestro Señor, aquí en la tierra, que son las 24 horas, ¿cierto?, y estuvo nuestro Señor antes, ¿cierto?, de su resurrección. Y esto empezó, ¿cierto?, el día jueves, un día jueves a las 18 horas, ¿cierto?, empezó con la Santa Cena, ¿cierto?, donde se reunieron en una parte alta, ¿cierto?, el Señor con los 12 apóstoles, ¿cierto?, se reunieron para celebrar la Pascua. Esa misma Pascua, ¿cierto?, que el pueblo de los judíos, ¿cierto?, la celebran, ¿cierto?, conmemorando el éxodo, ¿cierto?, desde Egipto, cuando fueron ya, ¿cierto?, sacados por Moisés. Esa Pascua se la celebran ellos, ¿cierto?, y actualmente en el cristianismo, ¿cierto?, se celebra la resurrección, ¿cierto?, del Señor, muerte, crucifixión y resurrección. Y ese día, bueno, ellos se encontraban, ¿cierto?, en un segundo piso, ¿cierto?, alrededor de las 6 de la tarde, comenzó esto, ¿cierto?, y el Señor en ese momento, cuando ya se inicia, ¿cierto?, la cena, les da un nuevo mandamiento a sus discípulos. Les dice que se amen los unos a los otros, ¿cierto?, como Él los ha amado. Ese es el nuevo mandamiento, ¿cierto?, que les deja el Señor a sus discípulos, ¿cierto?, a su círculo íntimo, con el cual Él compartió, ¿cierto?, durante 3 años su ministerio y predicación. Amén. Tenemos, ¿cierto?, igualmente, a las 7 de la tarde, ¿cierto?, el Señor ya hace lo que es bendice el pan, ¿cierto?, el vino, lo reparte entre sus discípulos y les dice que, bueno, esa es la Eucaristía y el sacerdocio, ¿cierto?, en el cual ellos tienen que basarse, ¿cierto?, y después dice el Señor que hagan esto en memoria de Él, ¿cierto?, para recordarlo, para que cada vez que se hiciera, ¿cierto?, de carácter que permaneciera en el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Tenemos, ¿cierto?, a las 8 de la tarde, más o menos, ¿cierto?, el Señor, ¿cierto?, ya deja un mensaje final a sus discípulos, ¿cierto?, ahí en la cena, donde les dice que mi paso os dejo, mi paso os doy, pero no como el mundo la da, ¿cierto? Amén. Igualmente, ¿cierto?, antes de que pasara, que el Señor terminara la cena, hace abandono, ¿cierto?, del lugar, el discípulo, ¿cierto?, de Judas Iscariote, y el cual ya tenía, ¿cierto?, sale en su palabra que ya había sido poseído, ¿cierto?, y ya tenía planes, ¿cierto?, conjuntamente con el Sanedrín para capturar, ¿cierto?, y arrestar a nuestro Señor. Él hace abandono, ¿cierto?, del lugar, y el Señor finaliza, ¿cierto?, la cena con este mensaje, ¿cierto?, que la paz les deja y la paz os da, ¿cierto?, pero no como el mundo los da. Así, Señor, amén. ¿Cierto? Bueno, les dice, ¿cierto?, que también que su corazón no se turbe y que no tengan miedo. También les dice, ¿cierto?, hasta ahora cuando está terminando, ¿cierto?, a las 21 horas, bueno, el Señor se va a orar, ¿cierto?, le pide a sus apóstoles, a sus discípulos, que vayan y le acompañen, ¿cierto? Aquí se da, ¿cierto?, cuando el Señor va a orar al huerto de Getsemaní, le dice al Señor que aquí, el Señor sufre la primera desilusión, ¿cierto?, porque lo encuentra durmiendo a sus discípulos. Lo encuentra durmiendo, ¿cierto?, y les dice que ni siquiera pueden permanecer 1 hora vigilando. Y él necesitaba de ellos igualmente, porque igual esto tiene que ser unánime, tiene que estar, ¿cierto?, y el Señor en su personalidad, ¿cierto?, como hombre, tiene que haberse sentido triste. ¿Por qué? Porque si uno le encomienda a alguien, oremos juntos, y uno va y encuentra que están durmiendo, igual tiene que haber una tristeza muy grande. Amén. Señor. Y bueno, dice, bueno, aquí
allá una vez, ¿cierto?, finalizada, ¿cierto?, la oración, a las 23 horas, ¿cierto?, llega Judas, llega, ¿cierto?, con un grupo de personas, ¿cierto?, en los cuales hay guardias, ¿cierto?, del templo de Jerusalén, hay sacerdotes igualmente, y quienes lo arrestan al Señor, ¿cierto?, a esa hora más o menos. Va, ¿cierto?, y Judas lo entrega con un beso, para señalarlo, ¿cierto?, dentro de todas, que él era a quien debía ser arrestado. Así Señor, así Señor. Y bueno, en Marcos capítulo 14, versículo 45 tenemos que dice que apenas llegó Judas, se acercó a Jesús diciendo, Maestro, Maestro, y lo besó. Bueno, ahí, ¿cierto?, tenemos la señal, ¿cierto?, que requerían de las personas que iban a detener a nuestro Señor. Ya pasando, ¿cierto?, ya el día viernes, del otro día a las 00 horas, bueno, aquí ya hay otros, bueno, los discípulos, ¿cierto?, hacen abandono del Señor, abandona porque por miedo, ¿cierto?, al ver, ¿cierto?, bueno, al Señor ya lo atan, ¿cierto?, de sus manos, y ya los discípulos hacen abandono. Igualmente ahí el Señor igual tiene que haberse dolido como persona para ver que todos huyen, pero estaba escrito que debía ser así. Sí, Señor, amén. A la 1 de la mañana, ¿cierto?, el Señor, el Jesucristo, es llevado hasta la casa del ex sumo sacerdote Anás. En ese lugar, ¿cierto?, bueno, que Anás era suegro, ¿cierto?, del sumo sacerdote que se encontraba actualmente en el puesto, en el cargo, que era Caifás, ¿cierto? A la 1 de la mañana es llevado al Señor y es interrogado, ¿cierto?, sobre su doctrina, qué es lo que estaba enseñando, sobre sus discípulos, ¿cierto? Y el Señor le dijo que nada oculto había hecho él, ¿cierto?, que todo lo había hecho en las sinagogas, ¿cierto?, en los templos, y lo había hecho público. Eso le da, ¿cierto?, el tiempo a Caifás para reunir a los otros sacerdotes, ¿cierto?, y a los escribas, que eran un conjunto de 71 miembros, ¿cierto?, que configuraban el Sanedrín. Le da ese tiempo, ¿cierto?, para que se reúnan ellos y puedan, ¿cierto?, esto estaba todo planificado ya. La muerte, ¿cierto?, y crucifixión, bueno, y el arresto estaba todo ya planificado ya, porque ellos ya buscaban, ¿cierto?, desde que el Señor resucitó a Lázaro, desde ahí ya buscaban la muerte del Señor. ¿Cierto? Bueno, y estamos, ¿cierto?, nos encontramos a la 1 de la mañana, ¿cierto? Y dice en Juan capítulo 18, del versículo 12 al 13, que los soldados con el comandante y guardias prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a la casa de Anás. ¿Cierto? Ahí en ese lugar también el Señor comienza, ¿cierto?, ya el castigo físico sobre él. Bueno, ¿cierto?, un guardia ya lo golpea, ¿cierto?, ya empiezan ya a escupirlo. Una vez, ¿cierto?, a mí una persona me escupió, ¿cierto?, en mi cara por mi trabajo, ¿cierto?, y es bastante desagradable, ¿cierto?, lo que significa eso, porque es un hecho repulsivo, porque alguien lo escupa a uno, y imagínense el Señor ya que estaba sufriendo ya el castigo físico de estas personas. A las 2 de la mañana, ¿cierto?, el Señor es llevado, ¿cierto?, a la casa del sumo sacerdote Caifás, ¿cierto? Ahí ya, bueno, en ese lugar viene, ¿cierto?, el interrogatorio para el Señor, y en ese lugar, ¿cierto?, ya en base de testigos falsos empiezan a acusar al Señor, lo acusan, ¿cierto?, de que él destruiría el templo, ¿cierto?, y que lo reconstruiría en 3 días. Pero esa acusación no llevó mucho efecto porque los testigos no concordaban entre ellos, ¿cierto?, las declaraciones o los testimonios que ellos estaban dando, ¿cierto? Y ya inteligentemente, ¿cierto?, y ya con una intención maligna, ¿cierto?, Caifás le pregunta al Señor si le hace jurar, ¿cierto?, que acaso él es el Hijo de Dios. Amén. Y el Señor reconoce, ¿cierto?, delante de ellos, reconoce que es el Hijo de Dios. Amén. Y por ese hecho, ¿cierto?, él es acusado. Amén. Acusado de blasfemia, y él, Caifás, ¿cierto?, rasga su vestidura. Amén. Y ya deciden, ¿cierto?, ya lo que es la muerte del Señor. Ellos ya tenían todo esto programado. Bendito Dios.
Sí, Señor. A las 4 de la mañana, los soldados, ¿cierto? Ya se burlan, ¿cierto? Del Señor, los que se encontraban ahí reunidos, ¿cierto? Y tenemos en Lucas 22, del 67 al 68. ¿Cierto? Dice, luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas, mientras otros lo golpeaban diciéndole, Mesías, adivina quién te golpeó, quién te pegó. Bueno, ahí ya estamos viendo ya el castigo, ¿cierto? Ya físico sobre el Señor. A las 5 de la mañana el Señor fue acusado de blasfemia. Ese fue el cargo, ¿cierto? Con el cual fue acusado nuestro Señor. Y lo llevan, ¿cierto?, ante el procurador romano de toda la provincia de Judea, que en ese tiempo era Poncio Pilato. Los juicios, ¿cierto?, que hacían los romanos ya eran de día. Eso, ellos ya enjuiciaban, ¿cierto?, a alguien, y el juicio de los romanos era implacable, porque ellos debían, ¿cierto?, demostrar la autoridad que ellos tenían sobre el pueblo, porque ellos temían igualmente, Pilato igual temía, ¿cierto?, a una revuelta, ¿cierto?, a una sublevación, ya que en ese tiempo se encontraba el grupo de los celotes, que era el grupo, ¿cierto?, de los judíos, eran radicales, ¿cierto?, y ellos tomaban por las armas, ¿cierto?, trataban de derrocar al Imperio Romano. Cuando llega el Señor, ¿cierto?, donde Pilato, ¿cierto?, Pilato le pregunta si era el rey de los judíos, ¿cierto?, porque ya por instigaciones, ¿cierto?, ya por todo lo que estaban diciendo a los romanos, ¿cierto?, a Pilato, que él se proclamaba rey de los judíos, para así poder ellos, ¿cierto?, con la autoridad que tenían, poder, ¿cierto?, darle justicia. Bueno, ahí, ¿cierto?, ya como donde venía el Señor, ¿cierto?, era una provincia, ¿cierto?, de Galilea. El procurador, ¿cierto?, romano manda, ¿cierto?, al Señor, ¿cierto?, y a todos los que estaban ahí, que lo lleven en presencia de Herodes, porque Herodes, ¿cierto?, el rey Herodes Antipas, él era el que estaba a cargo, ¿cierto?, de esa zona, ¿cierto?, y debía, ¿cierto?, de acuerdo a lo que pensaba Pilato, que debía ser juzgado, ¿cierto?, por el rey Herodes. Cuando es, enviado, ¿cierto?, ante Herodes, ¿cierto?, la guardia de este, ¿cierto?, lo trata con desprecio al Señor, lo invisten, ¿cierto?, lo visten con un traje, ¿cierto?, un manto espléndido, ¿cierto?, y a las 8 de la mañana, ¿cierto?, el Señor es devuelto, ¿cierto?, donde Pilato, ¿cierto?, y ahí, ¿cierto?, a las 8 de la mañana es condenado. Ahí es condenado, ¿cierto?, como el Pilato, ¿cierto?, ¿cierto?, bueno, al ver, ¿cierto?, que el pueblo estaba con una efervescencia, ¿cierto?, y él dijo, que había una eventualidad, ¿cierto?, que en cada Pascua, ¿cierto?, él podía tener la autoridad, ¿cierto?, para liberar a los presos. Y teníamos por el otro lado, ¿cierto?, a Barrabás, que era acusado de sedición, ¿cierto?, y de haber matado, ¿cierto?, de homicidio igualmente, y se cree, ¿cierto?, y la historia dice que él era uno de los líderes de los celotes. Por eso había mucha gente que pedía, ¿cierto?, su liberación, ya que ellos en Israel, ¿cierto?, en la época que estuvo el Señor predicando, había mucha injusticia, ya que el pueblo de Israel, ¿cierto?, tenía que pagar tributos, ¿cierto?, a los romanos, ¿cierto? Sí, Señor. Y muchas cosas, muchas libertades habían sido suprimidas. Así, Señor. Bueno, ahí, ¿cierto?, a las 8 de la mañana ya el Señor, ¿cierto?, es condenado, y tenemos en Marcos capítulo 15, el versículo 15, dice que dejó pues en libertad a Barrabás y sentenció de muerte a Jesús. Lo hizo azotar y después lo entregó para que fuese crucificado. Bueno, el castigo de los romanos, ¿cierto?, era implacable. Bueno, ahí de partida, ¿cierto?, lo arrodillaban, ¿cierto?, al acusado y lo desnudaban. El castigo era desnudo, se calzaban sus prendas de vestirse. Y ellos tenían, ¿cierto?, un látigo que se llamaba flagum, algo así, no me recuerdo, y en el cual, ¿cierto?, cortaban con unos látigos de cuero, y en donde tenían unas bolitas de acero, ¿cierto?, y hueso igualmente, que eso al golpear, ¿cierto?, la carne, la desgarraba. Señor. Ya el Señor ahí ya empieza ya a perder ya sangre, ya, ¿cierto?, de su cuerpo,
ante lo cierto, el flagelo que le estaban dando los romanos. Señor. Igualmente, ¿cierto? Lo viste, ¿cierto? Con una, le ponen la cruz, o sea, perdón, la corona de espinas, ¿cierto? Una vara, ¿cierto? Y es escarnecido igualmente y se burlaban, ¿cierto? Los romanos de él. Ya a las 9 de la mañana, ¿cierto? El Señor lleva la cruz, ya se le pone, ¿cierto? La cruz, ya se le pone sus vestiduras, ¿cierto? Que iría con su túnica, la túnica que era solamente de una costura. Él ya va a camino, ¿cierto? Al Gólgota y va con la cruz, ¿cierto? Y sale de la ciudad, ¿cierto? Con dirección al Monte Calvario, ¿cierto? Bueno, en todo este transcurso, ¿cierto? Igualmente él va, ¿cierto? Siendo igualmente escarnecido, ¿cierto? La gente, ¿cierto? Se burlaba de él en el camino muchas veces, y él igualmente el pueblo, ¿cierto? Y lo ayuda, y Simón de Sirene, ¿cierto? A cargar la cruz en el transcurso, ¿cierto? Hacia el Gólgota. Bueno, a esta hora, ¿cierto? A las 11 de la mañana más o menos él cae, ¿cierto? Cae, ¿cierto? Y es ayudado por Simón de Sirene para cargar la cruz, conjuntamente ya porque el desgaste físico, ¿cierto? Anímico, era mucho ya, porque imagínense que ya habían pasado varias horas en que él ya no había probado alimentos, él se encontraba con sed, fatigado, no había dormido nada, así que hay que ver esto más o menos para hacer pensar, ¿cierto? ¿Qué es lo que iba sintiendo el Señor en el camino hacia el Gólgota? Gloria a Dios. De las 12 a las 13 horas más o menos, a la 1 de la tarde, ya el Señor es crucificado, ¿cierto? Hablamos de la hora tercera, que son las 9 de la mañana, ¿cierto? Y sale la palabra, ¿cierto? A la hora sexta hay una penumbra. Hay penumbra, ¿cierto? Ahí, y hay varias señales, ¿cierto? Que se dan, ¿cierto? En el transcurso de la crucifixión y la muerte del Señor. Bueno, a esa hora de las 12 de mediodía, ¿cierto? Empieza lo que es, ¿cierto? La penumbra, ahí en todo el lugar que se encontraba, ¿cierto? La crucifixión. A las 14 horas, ¿cierto? Jesús, ¿cierto? Le pide a Juan, ¿cierto? Que cuide de su madre, de María, ¿cierto? Que estaba ahí. Le encomienda, ¿cierto? El cuidado personal, ¿cierto? A Juan, para que cuide, ¿cierto? Después de su madre, ¿cierto? Ya después de su partida, que ella sabía ya, quizás que ya venía próxima a su partida. Bueno, tenemos a las 3 de la tarde, ¿cierto? Que es la hora nona, sale la palabra, ¿cierto? Que el Señor ya expira, ya deja de existir, ¿cierto? Lo tenemos en Lucas 23:46. Y Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho estas palabras, se expiró. Bueno, cierto, fue consumado, ¿cierto? La obra, lo que vino a hacer nuestro Señor, mandado, ¿cierto? Por nuestro Dios a la tierra, ¿cierto? En donde su misión, su ministerio, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto? 6 puntos en donde son fundamentales en la vida de nuestro Señor y donde hay señales, ¿cierto? Sobrenaturales, que es el nacimiento del Señor, que fue profetizado por el profeta Isaías 700 años antes, ¿cierto? La visita del ángel Gabriel, ¿cierto? A María, donde le indica, ¿cierto? Que ella va a concebir un hijo del Espíritu Santo y que le pondrá por nombre Jesús. ¿Cierto? Tenemos el bautismo, ¿cierto? En el cual, ¿cierto? Se abren los cielos y el Espíritu Santo se representa en forma de paloma. Así es, Señor. Se escucha una voz audible que dice: este es mi Hijo amado, del cual tengo complacencia. ¿Cierto? Amén. Sí, Señor. Tenemos la transfiguración, igualmente, en donde Él va a un monte a orar, ¿cierto? Con sus apóstoles, sus discípulos, que estaba Pedro, Juan, Jacobo, y dice que el Señor fue transformado, ¿cierto? Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras, ¿cierto? Eran más blancas que la nieve. ¿Cierto? Bueno, ahí se ve, ¿cierto? Igualmente que es visitado por Moisés y Elías igualmente, ¿cierto? Porque el Señor en ningún momento fue abandonado por Dios, ¿cierto? Cuando Él fue en oración, ¿cierto? En ayuno, los 40 días, igualmente Dios le envió ángeles para que le sirvieran. Amén. Tenemos, ¿cierto? Después de la transfiguración, tenemos
la crucifixión netamente como tal, y después tenemos la resurrección del Señor. Y después, como último punto, tendríamos la ascensión, que la ascensión es muy importante. Poco se habla o se predica de la ascensión, ¿cierto? Pero es muy importante igual. Seguimos con, bueno, con el horario, ¿cierto? Que el cronológico, de 16 a 17 horas a las 5 de la tarde, el centurión, ¿cierto? Viendo las señales, que había habido un gran terremoto, ¿cierto? En el lugar, la penumbra y todo lo que había acontecido, proclama, ¿cierto? Que este verdaderamente era el Hijo de Dios. El centurión era un romano, ¿cierto? Igualmente pagano, ¿cierto? Al ver todas estas señales, él se da cuenta, ¿cierto? Que él realmente el que estaba en la cruz era el Hijo de Dios. Y en ese lapso que el Señor igualmente estaba todavía en vida, él recibe burlas, ¿cierto? De las personas que iban pasando. Imagínense, son 6 horas que estuvo el Señor en la cruz, pasando ciertos fríos, y seguramente ya al momento que el cuerpo humano pierde sangre, pierde agua, empieza la hipotermia y todo eso. Así que fueron 6 horas que el Señor estaba ahí, ¿cierto? Aparte de recibiendo insultos. Y historiadores, bueno, dicen que en la cruz, ¿cierto? Se crucificaban a los acusados y se hacía desnudo. Era desnudo, ¿cierto? La crucifixión. ¿Por qué? Porque a eso le sumaban mayor, ¿cierto? El insulto, ¿cierto? La desgracia, ¿cierto? Que estaba padeciendo las personas en la cruz. Bueno, de 17 a 18 horas, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, ¿cierto? Jesús, ¿cierto? Es sepultado, ¿cierto? José de Arimatea, que era de un extracto social bien alto, ¿cierto? Le pide a Pilato, ¿cierto? Que le entregue el cuerpo del Señor. Imagínense que usted en ese tiempo, bueno, gracias a Dios estuvo José de Arimatea, porque en ese tiempo los crucificados eran lanzados a una fosa común. Y una vez finalizada la crucifixión, eran lanzados y arrojados los cuerpos a una fosa. Y él le pide, ¿cierto? Va donde Pilato y le pide, ¿cierto? El cuerpo del Señor para darle una sepultura, ¿cierto? Y para hacerle el ritual, ¿cierto? Porque había un ritual conforme a la tradición de ellos. Y bueno, él, ¿cierto? Él tenía un sepulcro, ¿cierto? Que era nuevo, era de su propiedad. Y se le coloca, ¿cierto? Una gran piedra una vez que ya finalizan con el ritual, ¿cierto? Se coloca la piedra y ya. Termina, ¿cierto? Todo esto y vemos, ¿cierto? Después de la muerte, ¿cierto? De nuestro Señor, que al tercer día resucitó. Como estaba escrito, como Él lo dijo. Él lo dijo, ¿cierto? En todo el camino, ¿cierto? De su predicación, de su ministerio, que resucitaría al tercer día. Muchos de los apóstoles, ¿cierto? No creían, o bien eran incrédulos porque Él les hablaba, ¿cierto? De esto y ellos se preguntaban qué era eso. Bueno, pero Él cumplió, ¿cierto? Su palabra y Él resucitó, apareciéndose, ¿cierto? A María Magdalena, ¿cierto? A María, ¿cierto? La madre, ¿cierto? De Jacobo, y les dice, ¿cierto? A ella que vayan y le cuenten a sus hermanos, ¿cierto? Y que vayan a Galilea. Eso es lo que les dice, la orden que les manda, ¿cierto? Mientras, ¿cierto? Vemos que los apóstoles están tristes, ¿cierto? Estaban a puerta cerrada y estaban llorando, ¿cierto? Sufriéndose, porque igualmente ellos tienen que haberse sentido todo lo que ellos sentían, se les vino abajo porque muchos de ellos pensaban, incluso tenemos a Simón el Celote, que igual era uno del grupo, ¿cierto? Quizás sentían que el Señor venía a ser como rey, pero en un reino material, ¿cierto? Para sacar a los romanos. Vemos igualmente que la madre, ¿cierto? de Jacobo, ¿cierto? Y de Juan, le habla al Señor, ¿cierto? Y le pregunta, le pide que sus hijos estén a la diestra, ¿cierto? Y a la izquierda, ¿cierto? En el reino. Lo que causó, ¿cierto? Disputas, ¿cierto? Entre los propios apóstoles. Señor. Cuando vemos, ¿cierto? Bueno, la resurrección del Señor, cuando ya estaban, ¿cierto? Los 10, porque, bueno, Judas ya se había, ¿cierto? Suicidado. Tomás no se encontraba.
aparece el Señor y ellos igual sintieron temor y le vieron, ¿cierto? Y él lo primero que les dice, pase a vosotros. Le dice, los calma porque igual al verlo, ¿cierto? Tiene que haber sido una impresión muy grande porque... Y al verlo, ¿cierto? Y que estaba ahí y tenía las señales, ¿cierto? En sus manos, en los pies, ¿cierto? Y después, ¿cierto? Del gran, ¿cierto? Tristeza que ellos tuvieron, tiene que haber nacido nuevamente la esperanza. La esperanza, ¿cierto? De que el Señor resucitó de entre los muertos y que se cumplió, ¿cierto? Todo lo que Él había dicho. Señor. Bueno, y tenemos, ¿cierto? Que el Señor, bueno, antes de aparecérsele a ellos, igual hubo una incredulidad de parte de ellos, porque María, ¿cierto? Les fue a avisar que el Señor había resucitado. Y ellos no le creyeron. No le creyeron, ¿cierto? Y vinieron, ¿cierto? Los dos discípulos, ¿cierto? De camino de Maús, que el Señor igual se le apareció. Y tampoco les creyeron. Y tuvo que el Señor hacerse visible, ¿cierto? Para que ellos vieran, ¿cierto? Y creyeran las señales, ¿cierto? Y que lo vieran ahí en persona. Y Él lo hace, ¿cierto? Con un cuerpo, no como un espectro, no como un espíritu, ¿cierto? Lo hace con un cuerpo de carne y hueso. Incluso dice que se alimentó ahí. Se alimentó, ¿cierto? Y esto para que ellos supieran que hay una vida, hay vida después de la muerte, ¿cierto? Y que hay una fe y una esperanza viva que es el Señor Jesucristo. Recordemos que Él dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo, bueno, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es un mensaje que tiene que permanecer, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Eso tiene que ser nuestra convicción. Amén. Que el Señor, ¿cierto? Se murió y se levantó de entre los muertos. Él se levantó, ¿cierto? Y estuvo 40 días. 40 días estuvo, ¿cierto? Y se apareció, ¿cierto? En diferentes ocasiones, ¿cierto? Y siguió instruyendo a sus discípulos, ¿cierto? Hasta, ¿cierto? En la venida, ¿cierto? Del Espíritu Santo, que es, ¿cierto? Ya una vez que el Señor se va en la ascensión, llega el Espíritu Santo, confirma, ¿cierto? Que el Señor ya está en los cielos y que mandó el Consolador, ¿cierto? Para nuestras vidas, pero igualmente para nosotros. Y bueno, ahora vamos a irnos, ¿cierto? Al mensaje, que es la ascensión. Que la ascensión, ¿cierto? Tiene un significado, ¿cierto? Muy importante. ¿Por qué? Porque si el Señor se hubiese ido una vez, ¿cierto? Muerto y crucificado, ¿cierto? Y resucitado, hubiera ascendido, ¿cierto? Hay muchas cosas que hubieran quedado ahí en el aire, por decirlo así. Ahora no sé, pues, el Pedro, ¿cierto? No hubiese sido encomendado, ¿cierto? Apacienta mis ovejas cuando le dijo el Señor, ¿cierto? Y sus hijos, igualmente sus discípulos, no hubieran tenido, ¿cierto? La confirmación, porque muchos creían todavía, sale aquí en su palabra, ¿cierto? En el versículo 6, le preguntan todavía, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eso quiere decir que todavía ellos, ¿cierto? Dudaban, ellos todavía creían que el Señor, ¿cierto? Iba a ser un libertador político y militar, que iba a libertar, ¿cierto? Al pueblo de Israel de la opresión del pueblo de Roma. Así es, Señor. Y bueno, el Señor les dice, les contesta ahí, bueno, lo responde en el versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, el Señor no les confirma nada, no les dice que a ellos no les corresponde, ¿cierto? Pensar de esa forma. Tenemos, ¿cierto? Igualmente la ascensión que la vemos en 3 veces, ¿cierto? En la palabra, ¿cierto? La tenemos igualmente la ascensión señalada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo que tenemos registrado, ¿cierto? En el capítulo 24, en el versículo 50. Y dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. También la vemos, ¿cierto? En la ascensión, la vemos también en Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 19. Y dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y
Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Gloria a Dios. Bueno, volviendo, ¿cierto?, a Hechos, tenemos, ¿cierto?, que el Señor le encomienda, ¿cierto?, que vayan y prediquen el Evangelio a la criatura, ¿cierto?, y les dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. Señor. Primero que todo, ¿cierto?, bueno, para ellos poder ministrar, ¿cierto?, y poder cumplir, ¿cierto?, con la encomienda que les da el Señor y la orden que les da el mandato, ellos debían, ¿cierto?, ir a Jerusalén y recibir, ¿cierto?, el Espíritu Santo. Gloria a Dios, Santo no sí, se puede. Señor. Si yo no tengo el Espíritu Santo en mi vida, hoy actualmente, yo no podría, ¿cierto?, poner las manos sobre un enfermo Amén. y en el nombre del Señor sea sano. Gloria a Dios. ¿Cierto? Muchas veces cuando nosotros nos encontramos en nuestra vida habitual, es el Espíritu Santo que nos frena a nosotros. Amén. Muchas veces. Los impulsos que podemos tener, ¿cierto? Las palabras que decimos, muchas veces hay algo interno, ¿cierto?, que nos dice a nosotros, no lo hagas, ¿cierto? Y ese es el Espíritu Santo. Muchas veces cuando estamos en un lugar, ¿cierto?, entramos a un lugar, ¿cierto?, bueno, de repente uno entra a una casa y siente las malas energías, las malas vibras del lugar. Es una alerta que está dándole el Señor a través del Espíritu Santo. Usted le da la alerta, ¿cierto?, que tenga cuidado uno, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo, ¿cierto?, requiere, ¿cierto?, tenemos, ¿cierto?, los frutos del Espíritu, el amor, ¿cierto?, la benignidad, ¿cierto?, la templanza, la mansedumbre, ¿cierto? Debemos tener esas cosas para ser hijos de Dios, hijos del Señor, ¿cierto? Porque si no seríamos como cualquier otra persona que se encuentra afuera, ¿cierto?, en la calle. Y cuántas veces nos hemos visto, ¿cierto?, aquí mismo en nuestra iglesia, ¿cierto?, personas que han venido, hermanos, y escuchan palabra de Dios, han visto, ¿cierto?, los milagros, ¿cierto?, como nuestra hermana Denis, la han visto, ¿cierto?, y después se van, ¿cierto?, de la congregación. Y es algo triste porque escuchan la palabra, ¿cierto?, pero en ellos no ha llegado, ¿cierto?, el momento, ¿cierto?, para poder recibir al Espíritu Santo en sus vidas. Muchas veces es porque no quieren, ¿cierto?, o muchas veces es porque siguen felices con sus vidas habituales, con las fiestas, ¿cierto?, con las convivencias que hay afuera y con la vida cómoda que hay afuera, porque el camino del cristiano es súper duro, ¿cierto?, con altos y bajos, ¿cierto?, y con dificultades. Todos los días, ¿cierto?, tenemos pruebas, ¿cierto?, llega la prueba, pero en nuestro Señor confiamos, en ese mismo que dio su vida en la cruz, en el madero, ¿cierto?, que vertió hasta su última gota de sangre. En Él debemos confiar, ese es nuestro blanco perfecto en nuestra vida. Si no es así, estamos con el problema, porque ahí sí de repente hay pruebas que llegan y pegan fuerte. Y tampoco, ¿cierto?, cuestionar el actuar de nuestro Señor, porque el Señor, ¿cierto?, cuando obra a su tiempo. Si hay peticiones, ¿cierto?, es al tiempo del Señor, no al tiempo que yo quiero. Porque muchas veces uno dice, de nuevo, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué yo veo, ¿cierto?, que el otro es prosperado y yo no soy prosperado? Pero primero, ¿cierto?, hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y el resto será añadido. Así que primero, ¿cierto?, buscar el reino de Dios, ¿cierto? Hay que buscarlo, ¿cierto?, en la oración, el ayuno, ¿cierto?, en la salida a predicar. Bueno, se me dificulta mucho, ¿cierto?, y pido disculpas delante de aquí este púlpito, porque con niños es muy difícil, me hace muy difícil. Podríamos levantarnos más temprano, son excusas quizás, pero pido las disculpas del caso, ¿cierto?, a mi hermano Jackson y a mi pastor, ¿cierto?, por no poder ir a predicar muchas veces, pero se me dificulta muchas veces. Pero mi intención es tan, pero muchas veces, ¿cierto?, por mi trabajo, por cosas seculares, pasa que no puedo hacerlo. Pero mi fe, ¿cierto?, y mi convicción tiene que estar dirigida hacia mi Señor. Ahí, a pesar de las adversidades que tengamos, ¿cierto?, día a día,
tenemos que estar, ¿cierto?, enfocándonos en nuestro Señor. Amén, sí, Señor. ¿Cierto? Y bueno, y con el Espíritu Santo de por medio, pues Él es nuestro consolador. Pues, sí, ¿no? Veía yo, bueno, en las redes sociales anda mucho dando vueltas de un eclipse que va a haber, ¿cierto? La gente anda temerosa en Estados Unidos, que dice que va a haber 3 días de oscuridad. Solamente el Señor sabe. Amén. Las señales que haya, Señor. ¿cierto?, va a ser por voluntad de Él. Gloria a Las Dios. señales que haya, ¿cierto?, antes del fin van a ser porque el Señor lo dispone así, no porque el hombre cree. Amén. Es porque Dios, ¿cierto?, así lo dispone. Gloria a Dios. En el versículo 9 tenemos, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Asimismo, ¿cierto?, va a venir el Señor en una nube, ¿cierto?, Oh, igualmente. Señor. Van a haber señales, ¿cierto?, y todos vamos a ver las señales, ¿cierto?, de oriente a poniente, ¿cierto? Y dice que va a ser como un relámpago igual, va a ser de, ¿cierto?, la venida del Señor, y hay que estar apercibidos, ¿sí?, para la venida, porque Él se va a llevar a sí mismo, se va a buscar, viene a buscarlo a su iglesia, viene a buscarse a sí mismo, no los que estén, ¿cierto?, en pecado, el que esté ahí, ¿cierto?, en cosas erróneas en este mundo, en esta vida. En el versículo 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Bueno, cuando ellos, ¿cierto?, estaban los discípulos, no habla la cantidad exacta, puede que hayan estado los 120, ¿cierto?, de Pentecostés igualmente ahí, observando el cielo, ¿cierto?, mientras el Señor ascendía, perdiéndose en una nube, y quizás algunos se decían, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Pero el Señor, ¿cierto?, Dios manda a estos ángeles, ¿cierto?, y les dice en el versículo 11, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Sí, Señor. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios. Y ahí, Sí, bueno, Señor. ahí le dan el ánimo, ¿cierto?, a los discípulos que se encontraban ahí, Sí, porque Señor. les da la esperanza de que va a volver el Señor. Amén. Así como Él lo dijo, ¿cierto?, que igualmente el Señor se colocó a la diestra de Dios Padre, Amén. y algún día va a regresar. Gloria a Dios. Y esa es nuestra Sí, esperanza Señor. viva, tenemos que tener esa Amén. esperanza. El Señor va a volver, ¿cierto?, y va a volver por mí y por usted. Gloria a Por Dios. nuestra Así familia. es, Señor. Tenemos que estar, Amén. ¿cierto?, como dice ahí, me seréis testigos, debemos ser testigos de nuestro Señor. Amén. Sí, En Señor. Jerusalén, ¿cierto?, significaría nuestra propia casa. Ahí tenemos que ser testigos nosotros. Sí, Señor. Testigos, ¿cierto?, de nuestra familia, de nuestros hijos, de Amén. nuestros hermanos. Gloria ¿cierto? a Dios. En Judea es algo más extenso, ¿cierto?, la provincia. Ahí tenemos que predicarle, ¿cierto?, y hablarle a nuestros vecinos, a nuestros amigos, nuestros tíos, ¿cierto?, nuestras familias Señor. más alejadas, ¿cierto? Y Samaria en ese tiempo, ¿cierto?, era una región, ¿cierto?, en la cual los judíos no se llevaban con los samaritanos, había una rivalidad, ¿cierto? Y hoy en día la Samaria que podemos encontrar en nuestras vidas, ¿cierto?, como hijos de Dios, podrían ser, ¿cierto?, los drogadictos, los alcohólicos, Así, los Señor. ebrios, ¿cierto?, las personas que están en prostitución, en la drogadicción, personas que son marginadas de la sociedad. Amén. Esa vendría siendo nuestra Samaria de hoy en día. Gloria a Dios. Igual tenemos que ser testigos con ellos. Amén, Igual Señor. hablarles, ¿cierto?, teniendo la posibilidad, ¿cierto?, siempre y cuando ellos tengan la voluntad de escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? Amén. Hay que hacerlo. No importa, ¿cierto?, que esté sucia esa persona, se encuentre, ¿cierto?, con olor a alcohol o bajo los efectos de la droga, ¿cierto? Hay que hablarle de la palabra del Señor. Amén. Y que hay una esperanza viva, de que el Señor, ¿cierto?, murió, ¿cierto?, fue crucificado, murió y resucitó. Gloria a Dios. Y ascendió y un día va a regresar, ¿cierto? Amén. Y esa tiene que ser nuestra fe, nuestra convicción, ¿cierto?, para esas personas que se encuentran en el mundo, que son muchas. Hoy en día, ¿cierto?, aquí en nuestra casa de oración, nos encontramos, ¿cierto? Bueno, podemos decir que la iglesia está hermosa, podemos decir que está bonita, ¿cierto? Pero somos pocos. Bendito Usted va, Dios. ¿cierto?, a un estadio, va, ¿cierto?, a un concierto y hay miles de personas. Así es, Señor. ¿Cierto? Amén. Y ellos igual, ¿cierto?, hay que hablarles, ¿cierto?, de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aunque sea difícil, ¿cierto?, aunque ellos no quieran. Bueno, esto es cierto, el libre albedrío. Dios nos dejó el libre albedrío, ¿cierto? Gloria a Y es por Dios. decisión propia. Sí, Pero el Señor, ¿cierto?, trata con cada uno a su tiempo. Amén. Bueno, les voy a invitar, ¿cierto? Bueno, esto es lo que mi Señor me ha dado hasta ahora, ¿cierto? El resto sería
hablar de palabrería, ¿cierto? Y le voy a invitar que se ponga de pie y le vamos a pedir bendición al Señor. Señor Jesucristo, Padre Santo, bendito y alabado sea su nombre. En este día, Señor, ha sido la lectura de su palabra, exaltada, mi Señor. Gracias, Señor, porque primeramente es para mí, Señor, y después, Señor, cada uno reciba su porción en este día, mi Señor. Que hay una esperanza viva en usted, mi Señor. Que el mundo, Señor, muchas veces, Señor, veneran, ¿cierto?, lo material, lo físico, Señor, pero no ven las cosas suyas, Señor, lo del Espíritu, Señor, lo que edifica al hombre. Hasta ahora, Señor, le damos gracias por todo lo que ha hecho en este día, porque nos permite estar con vida, con salud, Señor, porque nos permite estar de pie y no en un hospital, Señor. Señor, con desesperanza muchas veces. Le pedimos, Señor, igualmente le pido humildemente por nuestra hermana María, Señor, y hasta ahora, Señor, por ella, que bendiga, Señor, hasta ahora, guárdala, Señor. Le pido, Señor, por cada hermano, Señor, por el cuaderno de peticiones y por cada hermano congregado en este día y sus familias. Gracias, Señor, nuevamente por esta oportunidad y todo lo que se haya hecho, Señor, para honra y gloria suya, mi Señor, y para mí solamente su misericordia. Te lo pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios los bendiga, mi hermano, Dios bendiga a nuestro hermano, predicador, ¿cierto? Que Dios cada día luce con más con la unción del Espíritu Santo. Que nos pueda preparar también a todos los predicadores, pastores, para ir, ¿cierto?, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, que no sean palabras de hombre ni de mujer. Le damos la oportunidad al coro, ¿cierto?, para que sea cantando una alabanza y se hace el servicio de ungimiento, ¿cierto? Todo aquel que desee pasar a la planta del Señor puede hacerlo confiando en el Señor. Alabanza número 83.
la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Agradeciendo a este Dios poderoso, mi hermano, que hemos podido estar un día más en esta su casa de oración, dando gracias en lo personal porque